El coche en el que estaba sentado Ismael Rivera no era ni viejo ni nuevo, ni grande ni pequeño. No era, desde luego, demasiado ostentoso. Había sido conducido cuidadosa y hábilmente desde Manhattan. La distancia hasta el lugar de cita no era excesiva, pero se habían dirigido hacia el sur, cruzando el puente de Brooklyn y atravesando luego Brooklyn, para seguir por la cadena municipal de autopistas hacia Queens. Habían bajado por calles laterales, pasando túneles, pasos elevados y cementerios frente a los que pudieron ver los altos edificios que parecían brotar de las tumbas como mayores y más distantes mausoleos. Pararon varias veces, pero solo unos segundos, un minuto a lo más. Intercambiaban rápidamente información y seguían su ruta. A veces se limitaban a intercambiar signos con el centinela, sin parar. La gente estaba celebrando el 4 de julio y el rumor de las explosiones aumentaba lentamente. El sol colgaba ardiente y firme, equilibrado sobre las cimas de los edificios. Consejero de guerra miró a Ismael, cabeceó y dijo: pronto sabrán lo que es bueno. Estaban haciendo tiempo, recorriendo tranquilas calles flanqueadas por casas grandes y apacibles, con pradillos. Solo se veían pájaros. Por aquí vive la gente más rica del mundo, dijo secretario. Escuchaban la radio del coche que emitía música de pachanga. Si hubiese algún problema, el locutor transmitiría una petición. Pronto habría la suficiente oscuridad como para poder dirigirse hacia el Bronx, donde cruzarían la ciudad hasta el lugar de cita, el Parque Van Cortlandt. Ismael iba sentado atrás, relajado, fumando un cigarrillo, impávido tras sus gafas. Los lados de los ojos le quedaban sombreados por las pobladas y largas patillas. Pero lo había observado y visto todo: las calles, los cementerios, los árboles, las magníficas casas, las aguas del canal de Long Island y el limpio arco del puente que llevaba hacia el Bronx. Consejero de guerra repasaba afanoso los preparativos. Había muchas cosas a tener en cuenta. Algunas bandas se habían asustado. Acudirían representantes inesperados. ¿Podía emplazárseles en el mismo lugar que a los soldados suprimidos? Siguió examinando planos y cuadernos de consulta. Hubiese preferido haberlo pensado todo personalmente, pero él era el consejero e Ismael el presidente. Así había sido desde el día en que le conoció, hacía 5 años. Secretario, que iba sentado junto al conductor, había estado contemplando por la ventanilla vistas insólitas y maravillosas, mirando asombrado el esplendor de la ciudad, soñando sueños, acariciando la esperanza de cosas que algún día podría tener, con un poco de suerte. Desde luego, pensaba, si las cosas iban bien y el gran plan de Ismael salía según lo previsto, ¿cuándo había fracasado Ismael? Podría, sencillamente podría, conseguirlo, triunfar. Amigo, dijo. Eso es vivir. Yo quiero una igual, y señaló una casa de muros de entramado de madera ante la que pasaban. Consejero de guerra miró a Ismael, cabeceó y dijo: tendrías que estar deseando tirar piedras contra esa casa. Secretario comprendió lo que pensaba Ismael y sintió aquel resentimiento que siempre acechaba bajo la superficie. Se vio a sí mismo destrozando la casa con sus manos. Aún así, en secreto, lamentó que a Ismael no le hubiese parecido bien y no pudo evitar sentir otra vez aquel deseo, anhelante, e imaginarse vagamente con las prendas más elegantes y más caras, paseándose por una indefinida pero impresionante casa con un rico interior televisivo. Fuera habría un coche largo, y resplandeciente, sólido, con un montón de cromo. Tendría una esposa esbelta de inmensos pechos, una rubia, incrustada de piedras preciosas y enfundada en vestidos deslumbrantes. Tendría varios niños todos, pues él era un hombre, un macho, y a pesar de eso ella siempre seguiría siendo atractiva y deseable. Habría, además, mucho dinero, montones de billetes y de piedras preciosas. Todo sería limpio y satisfactorio. Pero tienes que admitir, amigo, que saben vivir, replicó secretario dirigiéndose a Ismael. Admito eso, pero nada más, dijo consejero de guerra a Ismael, sabiendo la manera como debía alimentar su odio. Giraron por la amplia rampa de acceso que subía en arco y conducía hasta el puente. Oscureció. Poco a poco, todos acudían a la cita, confluyendo en el Parque Van Cortlandt. Llegaban en metro, en coche, en autobús e incluso, algunos, andando. Seguían el plan de Ismael y a los guías que éste les había asignado, los cuales, vestidos con pantalones color crema, estaban apostados en los puntos estratégicos. Evitaban las entradas habituales del parque. Si los policías veían un montón de pantalones crema, bueno, hacía calor, ¿no? Y era la moda del año.
Los polis tenían bastante trabajo con cuidarse de que la fiesta no se les fuese de las manos. Había ya un chaval en el hospital por unos petardos que le habían estallado en la cara, y aún era temprano. Llegaban guerreros de todos los barrios de la ciudad, de Nueva Jersey y de Westchester. Los guías de Ismael les esperaban en puntos determinados y les encaminaban por rutas elegidas que discurrían, siempre que ello era posible, por senderos ocultos que cruzaban el bosque entre colinas y matorrales, siempre lejos de los paseos. Cuando se sabía que dos bandas estaban en guerra, se les asignaban rutas distintas, lo más alejadas posibles. Uno tras otro, los guías les acompañaban a través de aquellas líneas de comunicación establecidas de antemano, orientándoles cuidadosamente bajo la cobertura de oscuridad en que solo eran visibles los pantalones crema de los hombres de Ismael. Mientras avanzaban inquietos por rutas invisibles, cruzando negros campos, les consolaba el saber que simultáneamente a ellos iban confluyendo en el lugar de reunión representantes de la mayoría de las bandas de la ciudad. Benny el explorador, uno de los hombres de Ismael, permanecía al borde de la autopista que cortaba el parque pendiente de la señal del guía del otro lado, que montaba guardia a la espera de los coches. Cuando había una disminución del tráfico, transmitía la señal a Benny haciendo parpadear su linterna, y entonces este conducía a los hombres que esperaban al otro lado. Estaba acuclillado detrás de unos matorrales, mirando fijamente hacia la sólida oscuridad, en espera de la señal. Tras él se acurrucaban 6 delegados de los serafines de Morningside, potentes y mortíferos, con un excelente historial de guerra. Sus rostros brillaban levemente bajo la luz de la linterna que llegaba del otro lado. Llevaban gorras grandes y voluminosas, ladeadas. Uno de ellos, mientras contemplaba los arcos de fuego del 4 de julio que se alzaban en la oscuridad y escuchaba las explosiones, comentó: ¿No creéis que sería esta una buena ocasión para ellos de tirar a matar y arrojar esa famosa bomba? Quiero decir, boom, pero de verdad. Nadie se daría cuenta. Eres demasiado imbécil, amigo. Eso es algo que ni se ve ni se oye siquiera, ¿entiendes? Nada. Te mueres antes de que el boom termine. Así, boom muerto un. Puede que más rápido. Bueno, ¿a mí qué más me da? Les estaría bien empleado. Todos los cabrones quedarían liquidados. Quiero decir, todos, incluso nosotros, estaríamos en el mismo barco. Menudo espectáculo. ¿No te gustaría ver esa vieja bomba? Amigo. Tú no la verías. Bueno, puede que la viese un segundo o así. Menudo estruendo. Boom. Déjalo ya, amigo. No seas imbécil. Al otro lado de la calle parpadeó la linterna. Benny comunicó el mensaje y los serafines se lanzaron, agachados, corriendo ferozmente mientras sostenían rifles imaginarios como soldados de cine. En 2 segundos estuvieron al otro lado y desaparecieron en la oscuridad. Benny esperó a que llegara el siguiente grupo. Más allá de los matorrales, los coches pasaban silbando, con las luces de sus faros taladrando hojas y ramas. Arnold y la familia fueron conducidos a través de la tierra oscura. Arnold iba en la retaguardia, previniendo cualquier ataque por sorpresa. Chapotearon a través de una zona fangosa. Había llovido unos días atrás y Hinton pisaba con toda cautela. ¿Dónde conseguiría dinero para otro par de zapatos? Lumpface protegía su sombrero de las ramas bajas, Héctor no hacía más que limpiarse la ropa. Aquel era un ambiente raro, que daba miedo. Los efectos de la bebida se desvanecían y todos se sentían nerviosos e irritables. El centinela les condujo hasta Benny y volvió a por el grupo siguiente. Benny se volvió y vio a Héctor, con quien había tenido problemas cuando ambos vivían en el territorio de Ismael. Pero hacía ya mucho tiempo de aquello, pues entonces los dos eran críos. Al ver a Héctor se sorprendió, se la tenía jurada. Héctor, por su parte, creía también que debía ajustarle las cuentas a Benny de hombre a hombre. Benny era un tipo duro. Nunca cedía ante nadie, salvo sus oficiales. Aunque eso pertenecía al capítulo de la disciplina y no trabajaba su virilidad. Sin embargo, pensó, ahora no era el momento. Ni el lugar. Se miraron. Benny tuvo que apartar la vista por la señal. Lumpface, que estaba más cerca, se dio cuenta de lo que pasaba y se echó a reír, burlándose de que Benny desviase los ojos. Hubo una pausa en el tráfico, Benny les hizo señas de que siguieran. Héctor no se movió. Sabía que Lumpface lo había visto. Papá Arnold avanzó unos pasos hacia la autopista, pero retrocedió. Lumpface les observaba detenidamente. Venga, hombre, tú. Muévete, dijo Benny a Héctor. ¿Quieres estropearlo todo? ¿Quieres que se nos echen encima los polis?
Héctor empezó a moverse, pero Luftwaffe le puso a mano en el hombro para retenerle. Y entonces Héctor dijo: a mí nadie me manda moverme. Cuando me dé la gana, me moveré. Estás paralizando toda la operación, le recriminó Benny. Había decidido aguantar, aunque Héctor se burlase de él y rebajase su virilidad delante de los demás. Ya habría tiempo de ajustar cuentas más tarde. Él era un hombre, y en aquel momento lo más importante de su virilidad consistía en ser miembro del ejército de Ismael. Eso significa disciplina, y aguantar cuando tengas que aguantar, ¿o acaso no conocían todos a Ismael? Benny se dio cuenta entonces de que era ya demasiado tarde para cruzar. Habían aparecido más coches. Luftwaffe dio la vuelta, se colocó al lado de Benny y se acomodó allí. Arnold cogió a Luftwaffe por un brazo. Deja que tu tío se las arregle solo. Las luces de los faros centelleaban sobre los matorrales y se filtraban por ellos, salpicando sus caras bruscamente con cambiantes formas de hojas. A lo lejos sonaban los petardos, y una hilera de sordas explosiones recorrió el horizonte. Héctor y Benny se miraron. Héctor esperó y luego empezó a cruzar la autopista, satisfecho de que su honor no se hubiese visto menoscabado. Benny le cogió por la manga y le dijo que se estuviese quieto, que esperase la señal. Héctor miró a Benny a la cara. Bajó luego los ojos hacia la ofensiva mano que sujetaba su manga. Volvió a mirar a Ben y a la cara. Luftwaffe daba saltitos murmurando algo que nadie podía oír, algo casi animalesco, excitándose para ese momento. Bimbo se aproximó, miró atentamente a ambos a la cara y esperó. A mí no me da órdenes nadie, dijo Héctor. Te las da Ismael, replicó Benny, invocando su autoridad y dejando por fin la manga de Héctor, dándose cuenta de que había cometido un error. No le hagas caso, dijo Luftwaffe. Vamos. Tú, muchacho, cierra el pico, gruñó Arnold. Cállate. No digas ni palabra. Tras ellos llegaba ya otra columna. Ahora no podéis hacer nada, cuchicheó Bimbo. Calma, hombre. Yo le conozco, dijo Héctor. Y él me conoce a mí. Te conozco, repitió Benny. Vamos, basta de charla. Vamos, hombre, azuzó Luftwaffe. Arnold golpeó a Luftwaffe en el costado, con los dedos tiesos. Luftwaffe soltó un gruñido. La próxima vez te daré en los ojos, ¿entendido? Dijo papá. Aguantaron allí lo suficiente para que su honor quedase satisfecho. Arnold sabía que toda la operación podía resultar amenazada y dijo, muy serio. Vale, ya lo arreglaréis más tarde. Ahora vamos, muchachos. ¿Escapas? Quiso saber Luftwaffe. Te haré escapar a ti, replicó Arnold, mientras Dewey le indicaba a Luftwaffe para que se estuviese quieto y esperase. El centinela del otro lado de la autopista hacía señales frenéticamente, queriendo saber qué pasaba. Estaba dispuesto a soltar la bengala azul de alarma, pero cuando hubo otro parón en el tráfico, Benny dio la señal. Cruzaron corriendo. Doblando la lejana curva, la siguiente hilera de faros enfilaba la autopista. Más abajo pudieron ver otros grupos que también cruzaban, rápidos y furtivos. Bajaron por una pequeña ladera, más allá del centinela, y les recogió otro de pantalones crema que les condujo a través de un campo negro. Delante, lejos y un poco más arriba, discurría otra autopista barrida por las luces de los faros. Se acomodaron en sus sitios en la llanura húmeda. El cielo cobraba vida con los fuegos artificiales. Un resplandor rojo ascendió lentamente desde el centro del campo y quedó suspendido en el aire. Significaba que ya estaban todos allí. El coche de Ismael Rivera había recorrido la red de vías del parque, buscando un espacio despejado entre los grupos de coches en movimiento. Pasó por el lugar de reunión 2 veces, y al no ver otra cosa que la llanura negra y lisa, pensó que aquello era bueno. No había nadie visible. Nadie había encendido luces, ni fogatas, obedeciendo su orden de que no se hiciesen notar. Y era un triunfo de su organización el que ninguno de sus centinelas ni de los grupos hubiesen sido vistos cruzando las autopistas. Ismael sabía lo que tenía que encontrar y aún no lo había visto. ¿Podían salir mejor las cosas? El conductor se adelantó a los coches que le rodeaban y se adentró en la limpia oscuridad. Era la tercera vuelta que daba. Pronto quedaron como medio kilómetro atrás los faros más próximos. Medio kilómetro más allá, retrocedía un grupo de lucecitas rojas, que danzaban en formación al pasar por los baches. El coche de Ismael dobló una curva y las luces rojas desaparecieron tras él. Ismael hizo una seña a consejero de guerra, quien transmitió la consigna a secretario y este, a su vez, al chofer. El chofer se desvió hacia el borde de la carretera a toda prisa y sus luces parpadearon un mensaje.
Unos 20 centinelas salieron a la carretera, siendo iluminados por los faros. Allí estaban plantados, a unos 20 metros de distancia. El coche frenó y se detuvo. Uno de los centinelas abrió las puertas. Salieron 3 hombres. El coche arrancó de nuevo, tan deprisa que por un momento, sus ruedas patinaron en el pavimento, pero enseguida desapareció. Los 3 hombres fueron escoltados hasta el terraplén, siguiendo el camino marcado por los pantalones de un blanco opaco. Aunque la oscuridad solo parecía contener los olores extraños y húmedos de la vegetación, el zumbar ronroneante de los insectos y el rumor de la hierba y de las hojas, Ismael sabía que todos estaban allí. 1 millar. Mientras avanzaba, iba recibiendo los informes cuchicheados de los centinelas. Había embajadores de casi todas las bandas importantes de la ciudad y alrededores. Ismael fue conducido a su sitio. Y sin más. Empezó.